Estamos de regreso con el doctor Milton Ray Guevara, quien es el presidente del Tribunal Constitucional. Yo le preguntaba y quería saber, ¿qué falta, qué haría que el Tribunal Constitucional alcanzara en estos 7 años el máximo de su proyección? Si es posible. En los 7 años por venir. Por venir, exacto. Sí, bueno, faltan muchas cosas. Nosotros tenemos que seguir, mira, la misión de garantizar la supremacía de la Constitución, defender el orden constitucional y proteger los derechos fundamentales, los derechos del ser humano. Yo creo que es la misión más elevada que a un ciudadano le puedan conferir. Y eso es una cosa que es como el horizonte. En la medida en que tú caminas en una vereda, en una avenida, en una calle, tú crees que te acercas al horizonte y el horizonte se aleja. Eso mismo pasa con la misión del Tribunal Constitucional. El universo es infinito, ¿no? Exactamente. Bueno, y el derecho es infinito. Y el respeto a la Constitución es una cosa infinita, porque la Constitución rige la vida del ciudadano desde antes de nacer hasta el momento en que muere. Está todo reglamentado, porque la Constitución es un pacto social, es un proyecto de nación que indica hacia qué camino quiere conducirse una sociedad humana políticamente organizada, bajo unos criterios de organización del Estado, estructura de los derechos fundamentales, pues el propio sistema de reforma constitucional. Entonces, al tribunal le queda todo por hacer. Y fíjate que nosotros en esos 7 años tenemos un programa de televisión que ha tenido 157 entregas. Tenemos un programa, La Voz del Constitucional, un periódico, perdón, La Voz del Constitucional, de 30.000 ejemplares mensuales que se reparte gratuitamente. El tribunal da una cantidad enorme de talleres de formación en liceos, en escuelas, para los docentes. Tenemos un proyecto piloto exitoso con el Ministerio de Educación para el cumplimiento del artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que hace obligatoria su enseñanza en el sistema público y privado. Y entonces aspiramos a que la escuela básica, la escuela inicial, en toda la escuela, incluyendo las universidades, de forma transversal se estudie o se imparta la enseñanza de la Constitución y también como una disciplina del o también como una disciplina, las dos cosas, eso no son excluyentes. De manera que fíjate lo grande que es la tarea. Nosotros celebramos, por ejemplo, el mes de la Constitución. El mes, aquí se celebraba un día, el 6 de noviembre. Nosotros celebramos el mes de la Constitución, una gala de la Constitución, jornada de reforestación, jornada de arte urbano, publicaciones puestas en circulación de la colección UDEX, que son libros que escriben los magistrados del tribunal, clásicos del derecho constitucional, los grandes maestros, Amiama, Hostos, que hemos publicado. Ahora publicamos las cátedras del presidente Rafael Bonelli del 1948. Es decir, que el tribunal es un laboratorio de trabajo que tiene una condición que no la tienen los otros tribunales, y es que estamos obligados a la promoción del derecho constitucional. Es un mandato de nuestra ley. Hay otros tribunales que organizan un seminario, un taller. Nosotros hemos organizado 4 congresos internacionales sobre justicia constitucional. Hemos organizado una jornada. Los jueces del tribunal están obligados a su renovación, tienen que asistir a eventos para mantenerse al día y mejorar su capacidad de... Lo hacen con mucho entusiasmo. Mira, hay un grupo de magistrados, normalmente hay cursos de renovación, digamos, del conocimiento constitucional en Toledo, bueno, en la Universidad Castilla-La Mancha, en Salamanca, y los jueces se van un mes y trabajan en eso. Nosotros organizamos, eso es único en la historia de la judicatura dominicana, organizamos un máster para los jueces del Tribunal Constitucional con Castilla-La Mancha, lo pagamos nosotros. Y entonces ahí se formaron y somos generosos, porque dimos beca a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral, a jueces de corte del Poder Judicial de Santiago y de Santo Domingo. Doctor, a propósito de la enseñanza de la educación, es evidente que en la escuela, en el sistema educativo dominicano, se observa un desconocimiento total
no solamente de la letra de la Constitución, sino del espíritu de la Constitución, de la esencia de la Constitución. ¿Piensa usted que en ese sentido podría el Tribunal Constitucional ayudar, por ejemplo, al Ministerio para hacer de esa tarea una tarea fundamental en la enseñanza pública? Mira, eso es parte de la vida mía. La enseñanza es parte de la vida mía, la enseñanza del derecho constitucional. Yo empecé a dar clases de derecho constitucional cuando muchos de nuestros televidentes no habían nacido, en el año de 1970, en el siglo pasado. Entonces, justamente yo te decía hace un momento que tenemos un acuerdo con el ministerio, pero que lo firmamos ese acuerdo antes, mucho antes de la llegada del ministro Navarro. Sin embargo, ha sido el ministro Navarro el que ha puesto empeño y énfasis en que eso se haga una realidad, y ya el proyecto piloto. ¿Y cómo se parte? ¿Cómo se lleva a cabo ese proyecto? Ahora estamos haciendo un proyecto piloto que es formando a los profesores y a los técnicos y a los directores de distrito en el conocimiento de la Constitución, pero después eso va a ir a toda la escuela. Eso es una cosa vital. Por eso el tribunal ha hablado de desarrollar una cultura constitucional. El país necesita una cultura constitucional. Y a partir de esa cultura constitucional hemos hablado de que debe surgir la generación constitucional, porque ni tú ni yo pudimos estudiar, salvo algunos cursitos de moral y cívica que se daban y mencionaban la palabra constitución. Pero la palabra constitución en los regímenes autoritarios es una palabra subversiva, sí, claro, porque la constitución es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes, y a los gobernantes no les gusta que lo limiten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú y yo estudiamos la constitución, porque tú estudiaste el liceo. Yo empecé el liceo cuando matan a Trujillo, cuando ajustician a Trujillo. Pero en los otros cursos de la primaria sí, claro, nunca lo estudié. Entonces, nosotros aspiramos a que surja esa generación constitucional de jóvenes dominicanos, conocedores de sus derechos, pero también de sus deberes. Y esa Constitución, ese conocimiento de la Constitución, va a permitir lo que señala nuestro lema de este año: Constitución y felicidad. Los pueblos que respetan su Constitución, que aman y practican su Constitución, son pueblos felices. El desconocimiento de la Constitución es un motivo de infelicidad de los pueblos, de pobreza, de dislocamiento de las instituciones, de enfrentamiento, de violencia, y eso es terrible. No, y el conocimiento de la Constitución crea el hábito de respeto a la Constitución. Pero por supuesto. Doctor, ¿cree usted que evidentemente la creación del Tribunal Constitucional constituyó un avance en el sistema judicial dominicano, aunque muchas personas creían o entendían que el Tribunal Constitucional debería ser otra sala de la Suprema Corte de Justicia, pero eso es un tema cerrado. Ahora, yo le pregunto, ¿cree usted que el sistema judicial dominicano necesita de otra reforma? Fíjate una cosa, lo primero es que tú me haces, como siempre, excelentes preguntas. Mira, la verdad, porque en estas cosas hay que hablar la verdad, no se puede mentir tanto. El proyecto de reforma constitucional que nosotros, por mandato del Poder Ejecutivo, preparamos, establecía una sala constitucional independiente en la Suprema Corte de Justicia. Lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia de entonces había hablado de choque de trenes, de lágrimas de sangre, de que le iban a quitar atribuciones, cuando en el mundo entero yo te estoy diciendo que esa Conferencia Mundial de Tribunales Constitucionales tiene 114, sin tomar en consideración los observadores. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Óyeme, mandamos la sala, satanizaron la sala. En la primera lectura de la Constitución no aparece el Tribunal Constitucional, aparece en la segunda. Y el Tribunal Constitucional ha tenido, por supuesto, una gran actividad y una gran labor, y el pueblo dominicano lo acepta. Ahora, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, no forma parte del Poder Judicial, ha tenido su desarrollo. Ha habido una primera ola de reformas, ha habido otras reformas también, porque el hecho del Consejo del Poder Judicial es una estructura que no existía en la reforma en la que yo participé junto a los doctores Manuel Esquia Guerrero y el fallecido y querido y nunca olvidado Luis Manuel Pellerano. No, el que trabajó en la reforma, perdón,
tuvo un lapsus, porque en realidad es don Pedro Romero Confesor que está vivo. Sí. Lo que pasa es que Juan Manuel Pellerano era de lo que iba a formar parte de la Comisión de la Reforma del 2010 y no aceptó, porque él dijo que tenía mucho trabajo. Entonces, ahí eso no existía, el Consejo del Poder Judicial. Entonces, yo lo que quiero decir que es el propio Consejo, el propio Poder Judicial el que debe, por supuesto, hacer un diagnóstico. Lo hicieron un gran evento hace un año y medio. Yo no llevo mucho, digamos, esas cuestiones de años, pero hizo un diagnóstico. Bueno, ahí están todos los elementos necesarios para una renovación. Yo no sé si es un proceso de reforma, a veces es una cuestión de ejecución de los planes, de la política. El Poder Judicial tiene grandes limitaciones presupuestarias, porque aquí se cumple con unas leyes y no se cumple con la otra. Ese es un muy mal ejemplo. Es decir, si hay porcentaje, y no es la primera vez que yo lo digo, si hay porcentaje, deben ser cumplidos los porcentajes para todo el mundo, No, ¿verdad? Incluso, doctor, hay leyes que se cumplen parcialmente, Exacto. como el caso de la Ley de Seguridad Social. Pero si usted me lo permite, vamos a hacer una última pausa y desgraciadamente regresaremos ya con la parte final. Y digo desgraciadamente porque me gustaría estar toda la noche, lo que resta de la noche, conversando con el doctor Milton Rey Guevara. Tú eres muy generoso. Regresamos después Gracias. de la pausa.